Je voudrais réagir un peu quand même. Esta noche en Visión 7 Central, las autoridades francesas individualizaron a los 3 terroristas que hoy atacaron al semanario y mataron a 12 personas. Miles de parisinos salieron a las calles a repudiar el atentado a la revista en el que murieron sus principales directivos. Actos similares se realizaron en las más importantes capitales del mundo. En las últimas horas identificaron a los 3 sospechosos del atentado contra el semanario. El ministro del Interior francés confirmó que se trata de 3 hombres de 34, 32 y 18 años, originarios de un municipio de Francia, situado en la región parisina de Isla de Francia. Según informaron los diarios europeos, los sospechosos habrían estado enrolados en las filas de la guerrilla yihadista del Estado Islámico en Siria. Y esta mañana los 3 hombres atacaron las oficinas del semanario. En el ataque resultaron muertas 12 personas. El atentado, el mayor de los últimos 50 años en el país, ha conmocionado a la sociedad francesa. Los trabajadores de prensa del noticiero de la televisión pública repudiamos el atentado contra el semanario que terminó con la vida de 12 personas en París y reivindicamos la necesidad de una defensa a ultranza de la libertad de expresión y la independencia periodística, componentes fundamentales de toda la democracia frente a la intolerancia y los intentos de silenciamiento de la información pública y la crítica social, venga del sector que venga. El mundo se puso serio y el humor es peligroso y yo soy Charlie son las consignas que han movilizado en la jornada de hoy a cientos y cientos de miles de personas en las principales capitales del mundo que por supuesto han repudiado este acontecimiento francamente brutal que nos ha dejado francamente anonadados a todos. Alerta máxima no solo en Francia, sino en varios países. Ya vamos a estar dando cuenta de esto, pero ¿qué fue lo que ocurrió minutos después de las 11 de la mañana? Primera crónica del atentado esta mañana en la ciudad de París. Lo decíamos, atentado terrorista contra este semanario, 12 personas murieron, 11 resultaron heridas. De estas 11 personas heridas, 4 se debaten entre la vida y la muerte. Los autores del atentado, uno de los más graves de la historia de Francia, fueron 3 hombres vestidos de negro, encapuchados, armados con fusiles, que ingresaron a las oficinas de la revista al grito de «Dios es grande». Los asaltantes se desplazaron hasta la sala de reunión donde estaban todos los redactores preparando los contenidos del semanario. El ataque se produjo poco después de las 11 de la mañana. Los terroristas entraron a los tiros al hall del edificio. Durante varios minutos efectuaron disparos contra los periodistas y también contra los empleados. Según los testigos, los atacantes gritaban los nombres de cada uno de ellos y al huir del edificio de la redacción, los encapuchados se encontraron con un patrullero al que continuaron con su matanza, en este caso a 2 agentes de la policía. Las autoridades han elevado, lo habíamos adelantado, al máximo el nivel de alerta por este atentado. Murieron 12 personas, entre otros, el director del semanario y destacados periodistas y dibujantes de Francia. Allez, c'est bon, là. En tanto, el presidente francés, François Hollande, decretó alerta máxima en ese país y también duelo nacional. Cette fusillade d'une violence extrême a tué 12 personnes et en a blessé plusieurs. Des dessinateurs de grand talent, des chroniqueurs courageux sont morts. Ils avaient marqué par leur influence, par leur insolence, par leur indépendance des générations et des générations de Français. Je veux ici leur dire que ce message de la liberté, nous continuerons à le défendre en leur nom. Ce lâche attentat a également tué 2 policiers. Ceux-là même qui étaient chargés de protéger Charlie Hebdo et la rédaction de ce journal qui était menacée depuis des années par l'obscurantisme
et qui défendaient la liberté d'expression. Ces hommes, cette femme, sont morts pour l'idée qu'ils se faisaient de la France, c'est-à-dire la liberté. Ce sont aujourd'hui nos héros. Et c'est pourquoi demain sera une journée de deuil national, je l'ai décrété. Il y aura à 12 heures un moment de recueillement dans tous les services publics. Et j'invite toute la population à s'y associer. Les drapeaux seront en berne 3 jours. Para explicar, entender, para comentar justamente este atentado terrorista, tenemos a dos invitados. Uno es un compañero de la casa, se trata de José Nathanson, él es columnista en el resumen de medianoche de Visión 7 y también director del diario Le Monde Diplomatique. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, José. Bueno, y también lo saludamos al colega Alex Peyril, director de AFP en Buenos Aires. Alex, bueno, el mundo está conmovido, lo decíamos, una primera reflexión de lo que ha pasado, de lo que le ha pasado a Francia y de lo que ha pasado en el mundo. Buenas noches. Creo que el país, Francia, está en shock. Más allá del gremio periodístico, ese atentado noqueó el país. Por su violencia y por el número de muertos. Desde los años 60 no hubo un atentado con tan grande número de muertos en Francia. Ahora pega Charlie Hebdo, que es una revista con una larga trascendencia en Francia. Los franceses todos conocemos Charlie Hebdo. Nos hemos reído o no de las caricaturas porque no le gusta a todo el mundo, pero es porque Charlie Hebdo era contar las noticias pero a través de unas caricaturas. Entonces, en general, atacaban al establishment, que sea político, religioso, militar. O sea que no solamente eran irreverentes con el Islam, sino también con todo lo establecido. Ah, sí, no, han pegado, disparan contra todos, todos los que les parecen que vale la pena de criticar, puede ser de gobiernos de izquierda, de derecha, al Papa. Sí. Benedicto XVI y Juan Pablo II fueron blancos de manera continua. También judíos. En general se dicen que en contra de todos los integrismos de cualquier religión sea, pero también van a defender el racismo, vas a oponerse al racismo contra musulmanes, judíos o cualquier otra etnia. Tendríamos que hablar también, José, de cuál es la situación que viven los que profesan la relación del Islam en Francia, porque tengo entendido que estas personas a las que han identificado pero no encontrado son franceses, sí, son nacidos allí y tienen ascendencia islámica. ¿Cuál es la condición? Porque recordaba el episodio aquel donde muchos jóvenes salieron a quemar los automóviles en distintos... En los suburbios, o sea que hay como un antecedente de un huevo de la serpiente, digámoslo. Sí, a ver, el atentado se produce, es muy conmocionante, pero se produce también en un contexto delicado de Francia, la República de Francia, digamos. En primer lugar, en Francia, aclaremos, viven 5 millones de musulmanes, es decir, la minoría musulmana es una minoría muy relevante en Francia, son 5 millones de que son el 7% de la población. El 7% de la población en Francia ya profesa, digo ya porque ha ido creciendo por la inmigración, profesa la fe musulmana. Y al mismo tiempo se produce en un momento de ascenso político de la ultraderecha. Recordemos que las últimas elecciones que se realizaron en Francia fueron las elecciones para el Parlamento Europeo, en donde Marine Le Pen, la hija de Le Pen, obtuvo el 26% de los votos y fue la fuerza más votada. Es decir, un neonazi Le Pen. Una neonazi, sí, que disfraza, digamos, que se sacudió los componentes nazis y fascistas de su padre y que transformó al Islam en el eje de sus críticas, digamos, y en el rechazo a la inmigración y demás. Entonces tenés por un lado el ascenso de la ultraderecha, por el otro lado una comunidad musulmana muy enorme en Francia, muy grande, muy visible también en las ciudades, se lo ve mucho
en París, uno camina por las calles de París y se ha hecho muy visible. Esto ha creado un contexto y un caldo de cultivo muy complicado. Muchos de estos jóvenes islamistas radicales, muchos que han ido, por ejemplo, que han ido a unirse a las filas del Estado Islámico y que después volvieron, los famosos retornados, no se sabe si las dos que perpetraron este atentado son, pero podrían serlo. Bueno, son jóvenes nacidos en Francia, excluidos por el sistema. Esto no quiero ser claro, no los justifica, no los apaña, por supuesto, simplemente los describe, excluidos por el sistema, contactados por las redes de reclutamiento islámico, muchas veces a través de las redes sociales, muchas veces con entrenamiento en Siria. Pero quizás se explica por qué el contacto es positivo, por qué son contactados de esta manera y los aceptan. Hay una masa en estado de disponibilidad, El Estado Islámico, que es esta organización que controla una parte de Irak y de Siria, esta organización tan nueva que ha creado una especie de autodenominado califato en una parte de Siria e Irak, se ha especializado en reclutar, combatientes, digámoslo así, de los países occidentales, islámicos de los países occidentales, que en muchos casos van y en muchos casos vuelven. Estos podrían ser, no está claro, pero podrían ser retornados de allí. Porque había mucha inteligencia previa, claro. Tenían chalecos antibalas, sí. Sabían que el miércoles era la reunión de redacción, o sea, no fue un atentado... No son suicidas. No fue un atentado de alguien que fue y agarró un cuchillo, como el atentado que fue en el colegio judío en Toulouse en 2012, que fue alguien que fue y disparó. Acá había un trabajo de inteligencia fuerte, sabían los nombres, de hecho los testimonios dicen que gritaban los nombres del director para que levantaran la cabeza y ahí lo fusilaban, y se ve, lo vimos claramente en las imágenes, la calma con la que actúan. Bueno, justamente, José, el primer nombre que gritan es el del director del claro, semanario. Sí, que era caricaturista. Por él también. fueron primero, Sí, después por eso empezaron el sabían, resto de los asesinatos. No fueron unos improvisados, no fueron lo que se llamaba lobos sueltos, o sea, gente claro. islamistas que habían sido reclutados, que habían quedado ahí, fue algo mucho más complejo que eso. Alex, el semanario había recibido muchas amenazas, sobre todo en el último año, en reiteradas oportunidades. A partir de eso, había un fuerte dispositivo de seguridad, no solo en la puerta del edificio del semanario, sino también en los alrededores. Corregime si me equivoco, en los últimos 2 meses o mes y medio, las amenazas comenzaron a mermar, y también comenzó a mermar el dispositivo de seguridad planteado en su momento cuando comenzaron las amenazas. Sí. Bueno, esto es un grave error, seguramente, de quien dirigió la seguridad en los alrededores del edificio, en la puerta de este semanario, que a partir de la merma de estas amenazas hubo menos seguridad, menos patrulleros, y a partir de allí pudieron ingresar los terroristas con mayor facilidad, obviamente. Sí. Es difícil para mí de apreciar la cuestión de seguridad. Obviamente hubo una falla por la cual pudieron pasar esos individuos. Lo que es seguro es que eran claramente amenazados y desde hace años, desde 2006, que hubo una serie de publicación de caricaturas. Empezó de hecho el año anterior en Dinamarca, y caricaturas del profeta Mahomet que indignaron a una franja muy chiquita, pero que actúa de los 5 millones de musulmanes de Francia. Recordemos, sale caricaturas que dieron vuelta al mundo. Claro, por supuesto. Hubo repercusión mundial. Totalmente. A propósito de vuelta al mundo, ¿vos dirías que esto es un episodio local que se focaliza en Francia o es un episodio global? Quiero decir, estamos en una alerta máximo todos. Mira, no es el primero atentado. Hubo atentados en los meses anteriores. En Francia también. Nathanson acordaba del episodio en el sur de Francia, en Toulouse, que durante 5 días un joven, hijo de inmigrantes argelinos, que no había tenido oportunidades en su juventud en Francia, un poco perdido, desubicado, fue a hacer una estancia en Afganistán y regresó y empezó a matar militares, una vez un militar, otra vez 2 militares, y acabó en una escuela judía y mató a 3 alumnos y un rabino.
Creo que estamos frente a una nueva estrategia de esos grupos islamistas radicales, es decir, que sea la nebulosa Al-Qaeda o que sea el Estado Islámico ahora, están operando de una manera distinta. Bueno, hubo el 11 de septiembre de 2001 con toda su logística que impresionó el planeta, cómo no se pudo... Bueno, y ahora no, están actuando de otra manera, con una persona, con pequeños grupos, y es más difícil para los servicios de inteligencia de ubicar a esas personas, porque a veces los conocen. Seguro que los tres que identificaron ahora tienen una lista de 3 páginas, un historial de 3 páginas sobre cada uno, pero es difícil de ubicarlos a todos, y esos chicos ciertamente que regresan del Jihad en Siria, ahí reciben un entrenamiento militar, participan a combates ahí y son preparados. Hoy, como decía José, actuaron con una sangre fría impresionante, dispararon en el blanco, son gente muy preparada que luchan por una causa que muchos no entienden, pero... Y con mucha protección también, porque está todo Francia buscándolos y hasta el momento no lo hallaron. De todas maneras, yo creo que hay una diferencia cultural y religiosa muy importante, que es lo que el mundo árabe está queriendo mostrar de manera más que elocuente al Occidente. ¿Qué es lo que hace mal a Occidente como para que el mundo árabe muestre esta crueldad? Porque este episodio se suman a estos pasados a degüello que vemos. Bueno, yo diría, a ver, que un pedacito del mundo árabe, digamos, demuestre esta crueldad. Ahora, esto en un punto es una repercusión de lo que está pasando en Medio Oriente. Uno desde acá le resulta difícil de ver porque estamos muy lejos de Medio Oriente, pero Francia está geográficamente cerca de Medio Oriente, de Argelia, de Siria, de Libia, etc. Entonces hay un imbricamiento de la realidad de Europa Occidental con la realidad de Medio Oriente que es mucho, que desde aquí, insisto, es difícil de ver. Ahora, es interesante lo que decía Alex respecto del modelo de atentado, porque estamos acostumbrados a los atentados a gran escala, el 11 de septiembre, el 15M, Atocha, o sea, grandes organizaciones jerárquicas con un líder visible. No, estos son grupitos muy chiquitos, no son exactamente lobos sueltos, o sea, gente que esté reclutada, queda ahí cada tanto, son grupitos muy chiquitos, muy bien entrenados, probablemente, digo probablemente porque no está comprobado, probablemente que hayan recibido entrenamiento militar en Siria y que manejan algo que el Estado Islámico maneja muy claramente, que es la dimensión propagandística de toda esta cuestión. El Estado Islámico lo hemos visto con las decapitaciones transmitidas en Internet, lo hemos visto cómo las personas que eran decapitadas vestían el uniforme, el traje naranja, que es el traje que usan los prisioneros de Guantánamo, prisioneros norteamericanos en Guantánamo. O sea, hay una dimensión simbólica, un manejo de las redes sociales, un manejo de los medios, uno podría decir, los medios de comunicación occidental muy afinado, y que esto se ve, sabían el día que era, sabían que a quién iban a matar, sabían la repercusión que estaban produciendo, ¿no? José, más de 100.000 personas marcharon, repudiaron esto en toda Francia, muchísima gente en París. Hay un antes y un después a partir de este atentado, sin dudas, en el presente y en el futuro de Francia. ¿Cómo crees vos que va a reaccionar en las próximas horas, en los próximos días, en las próximas semanas, la sociedad, sabiendo que las 3 personas que fueron individualizadas son franceses? Son franceses, sí, es complicado prever. Lo que uno podría decir es que ahora se viene una tensión dramática de cualquier país que vive una de estas cosas, que es la tensión entre, por un lado, la necesidad de proteger a sus habitantes, lógica, la vida de sus habitantes, y por el otro lado, la necesidad de preservar las libertades. La libertad de profesar la religión que uno quiere, la libertad de ir a una mezquita, la libertad de rezar a quien uno quiere. Bueno, Francia está en esta disyuntiva. ¿Cómo lo va a procesar? No tengo la menor idea. Hasta ahora hemos visto un ascenso de la derecha, de la ultraderecha. Si esto después va a llegar a algún lado, un dato anecdótico, se está publicando hoy en Francia, Alex lo debe saber mejor que yo, se está distribuyendo hoy la nueva novela de Michel Houellebecq, un enorme escritor francés, y que la novela preveía un gobierno islámico en Francia en 2022. Houellebecq es un islamofóbico radical, digamos, un muy duro islamofóbico. Bueno, este es el contexto en el que se da este atentado, ¿no? Alex, tu última reflexión. Sí, yo quisiera añadir un punto sobre las razones finalmente de este atentado. Es que
Más allá de Charlie Hebdo, de su posicionamiento, de las caricaturas que indignaron a esa franja radical musulmana, hay también creo que es de doble gatillo, es Charlie Hebdo el blanco, pero más allá de Charlie Hebdo hay Francia, hay un país que ha tomado decisiones que han sido muy mal recibidas por la franja más radical del Islam. Por ejemplo, la prohibición del velo integral para las mujeres. Eso es percibido por esa gente como falta de respeto, un ataque a su libertad religiosa, ¿no? Y también hay que acordarse que después de no haber intervenido en la invasión de Irak en 2003, que los Estados Unidos lo reprocharon mucho a Francia, pues bueno, hubo otro posicionamiento en el caso de Libia, por ejemplo. La aviación francesa participó militarmente y también hoy en día, no en Irak, pero en algunas zonas para atacar ese grupo del Estado Islámico, participa la aviación francesa. Entonces eso también es una motivación adicional para escoger un blanco en Francia y yo temo que haya más. Gracias, Alex. Un placer. Muchas gracias. José, gracias. Gracias a los dos. Bueno, el tema es que no se estigmaticen, ¿no? a todos los del mundo islámico que viven en Francia o que han nacido allí. Por supuesto, el Gobierno Nacional, a través de la Cancillería, expresó su más enérgico repudio al atentado. Estos son algunos de los comunicados de distintos líderes mundiales luego de conocerse el atentado terrorista contra el semanario Charlie Hebdo. El presidente estadounidense Barack Obama dijo que Francia es el más antiguo aliado de los Estados Unidos y permaneció hombro con hombro en la lucha contra el terrorismo que amenaza nuestra seguridad conjunta y la del mundo. Por su parte, David Cameron, primer ministro británico, dijo: apoyamos al pueblo francés en la lucha contra el terror y la defensa de la libertad de prensa. En tanto, la canciller alemana Angela Merkel dijo que este acto abominable no es solo un ataque contra las vidas de ciudadanos franceses, sino también es un ataque contra la libertad de expresión y prensa. En este sentido, el Kremlin, a través de un comunicado, expresó que el jefe de Estado, Vladimir Putin, condenó enérgicamente este crimen cínico y reiteró la disposición a seguir con la cooperación activa en la lucha contra la amenaza del terrorismo. Lo mismo hizo el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, quien dijo: mi firme condena al atentado terrorista en París y mis condolencias y solidaridad al pueblo francés por las víctimas. España con Francia. Y Matteo Renzi, jefe del gobierno italiano, dijo: horror y consternación por la masacre de París. Cercanía total con Hollande en este momento terrible. La violencia siempre perderá ante la libertad. Hacemos la primera pausa. Claro que sí, esto es Visión 7 Central. Ya volvemos en minutos.